Buenas tardes, un gusto saludarlos. En esta ocasión, en compañía de mi grupo integrado por Fabián Chacón, Lucero Soria, Yasmín Estupiñán y mi persona, Giovanni Vargas, le realizaremos una entrevista al señor Gerardo Quiñones, quien fue uno de los afectados por este virus. Bien, señor Gerardo, empecemos. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que usted presenció? Bueno, a mí me dio fiebre, se me descompuso el cuerpo. Al principio, yo lo tomé como una infección bronquial primero, pero es más, cometí el error de ir a una farmacia y comprar medicina para los bronquios. Pero al cabo de una semana, al ver no mejorías, ya me hice ver por un doctor, el cual me dijo que era COVID. Ok, a ver. Ya, la segunda pregunta. A nivel emocional, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que afrontar en el proceso de esta enfermedad? Nivel emocional, mira, cuando por el por lo que era un virus que no se conocía, ¿no? Y la verdad que en el momento se vio que bastante gente estaba falleciendo. Fue bien difícil, muy difícil, ¿no? Porque tengo 3 hijos por los cuales tengo que ver y la verdad que devastado totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, gracias a Dios salí adelante, ¿no? Y a la ayuda de los doctores. Bueno, continuando con las preguntas, cuando le dio el COVID, ¿había recibido alguna dosis de la vacuna? No, ninguna ¿Y porque por, todavía no habían. A mí me dio COVID en la primera ola. Ujú. ¿Cuál fue su mayor temor al enterarte que tenías COVID? Morir. Continuando con la siguiente pregunta, ¿usted se aisló cuando supo que tenía COVID? Y si se aisló, ¿cuánto tiempo estuvo aislado? Cuando el doctor me confirma que tenía COVID, me aíslo una semana con medicina ya para atacar directamente al virus. Pero después de una semana, como mi salud se iba deteriorando, cuando me iban a poner el oxígeno ya en casa, decidieron llevarme al hospital. O sea, una semana estaba en casa. ¿Y usted se automedicó al principio o algún médico le recetó el tratamiento primero? Como les decía, al principio lo tomé como una infección bronquial y me traté, o sea, me automediqué para eso. Pero a la semana, al ver que no mejoraba, fui a un doctor y el cual me confirmó que era COVID y ahí recién empecé a tomar la ivermectina, la citromicina, el paracetamol y me empezaron a poner los anticoagulantes. Muy buenas tardes, señor Gerardo. Voy a continuar con las últimas dos preguntas que son, primero, si aún padece de alguna secuela que le haya dejado el COVID-19. Mira, antes de yo no sufría de nada. Ahora tengo la hipertensión y lo que yo creo que vivo con una traqueotomía. A la fecha ya la tengo 3 años. Ok, y la última pregunta sería, ¿qué tan fácil le fue conseguir los medicamentos que le recetaron? Mira, como te digo, gracias a Dios, tuve la suerte de encontrar un buen hospital que hasta la fecha es donde yo me atiendo.
que es el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Te mentiría si te digo que ahí gasté en medicina porque no. Todo lo cubrió el SIS. Pero después de que salí de alta del COVID, en la primera operación de traqueostomía, sí se me fue difícil. Por ejemplo, en el Hospital Cayetano no había los tubos de traqueostomía. Eso fue un poco difícil encontrar. Pero después no fue tan difícil. Fue lo único que fue un poco difícil encontrar. Ok, entonces eso sería todo, señor Gerardo. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo y esperamos contar con usted si es que se da otra oportunidad. No hay Gracias. problema. Disculpe, me avisa nomás. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca de un personal de la salud, el cual ahorita está laborando actualmente, y las preguntas van a ser relacionadas acerca de la etapa de la pandemia, acerca del COVID-19. La primera pregunta es acerca de qué órganos, independientemente del sistema respiratorio, han sido afectados o consideras como complicaciones. Bueno, en los pacientes que yo trabajo en el área de trasplante renal. Entonces, los pacientes que se hospitalizan ahí son pacientes trasplantados o que tengan alguna afección del riñón. Los pacientes que hemos tenido ahí, pues refieren los que han debutado con lupus u otro tipo de, o un síndrome nefrótico, u otro tipo de enfermedad. Ellos refieren de que post-COVID les ha pasado, ¿no? Que su riñón se ha visto afectado. Sin embargo, no hay estudios que digan sí, eh, a todos los que han tenido COVID sus riñones se les han malogrado, o a todos los que han tenido COVID ahora tienen problemas del corazón o tienen problemas de la coagulación. No hay en sí algo específico, ¿no? Sin embargo, yo te cuento así la particularidad de mi área de mi servicio, que llegan pacientes refiriendo que post su etapa COVID, que han estado hospitalizados, que han estado en la UCI, han debutado con algún problema renal, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sabíamos también que había unos protocolos, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué protocolos fueron los que aplicaste para cuidar tu salud y la de tus familiares? Bueno, nosotros usamos los famosos EPPs, ¿no? O sea, que era protegernos todo. No usábamos uniforme, todo era ropa descartable, pantalón, chaqueta, mandilones, eh, botas, guantes, usábamos la doble mascarilla, que era la KN95, que fue posterior, ya como que una segunda ola, porque la primera ola fue la N95, o los respiradores, estos grandotes de silicona. Aparte usábamos un casco que vinieron de donación, que eran los cascos de soldador, ¿no? Y bueno, full lavado de manos. Y para ir a casa, era lo mismo si tú querías atender nosotros trabajamos en dos áreas, un área que era de pacientes limpios y mi área de pacientes inmunosuprimidos, que son los trasplantados renales, que estaban justo infectados con COVID. Entonces era hacer todo un cambio de sacarte todo y volver a ponerte nueva ropa para atenderlos a ellos, ¿no? Entonces sí han sido todo lo que era material descartable, de pies a cabeza. Continuando con las preguntas, ¿cuáles son las primeras manifestaciones de la enfermedad y cuánto duran? Al inicio dijeron de que solamente eran 7 días que uno hacía enfermedad, que tenías pues primero la rinorrea, era muy típico paciente que llegaba con mucha secreción nasal, transparente, fiebre, eh, sospechaban ya que era COVID. A algunos se les agregaba el tema de la diarrea, ¿no? Pero eso no se iba en todos. Luego la pérdida del olfato y el del gusto, que más o menos te duraba unos 10 o 12 días, ¿no? Te hacías la prueba y efectivamente estabas positivo. Aproximadamente en 2 semanas ya estabas listo para volver a trabajar o reincorporarte si es que no había una complicación, que era la neumonía en este caso. ¿Y son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID? No,
Hubo muchos tratamientos que se dieron en ese momento empíricos nada más, que algunos médicos te recetaban y te decían desde la vitamina C hasta la citromicina, que estuvo mucho en ese tiempo, ¿no? Todos decían, ya vas a tomar la citromicina y con eso te va a ir bien, otros te daban hasta la ceftriaxona endovenosa, se pusieron varios, levofloxacino, muchos tipos de antibióticos. Sin embargo, era una enfermedad viral y los virus no se tratan con antibióticos, pero como te digo, o se usaron medicamentos que ya estaban tratándolo severo. Y algunos les funcionaban, porque justo era su etapa de enfermedad leve, les funcionaba y decían, uy, mira, ya me sanó. Fue el antibiótico que me sanó, se lo recomendaban a otro familiar. Toma esto porque a mí esto me sanó y así se fue haciendo una cadena y todo el mundo quería que se le ponga el mismo antibiótico y se pasaban la voz y al final con la receta de uno se iba para otro, pero en sí esto era, el COVID es una enfermedad viral que debe solamente de pasarse por sí sola. Lo que pasa es que el paciente se sobreinfectaba con algo bacteriano, que no eran en todos los pacientes, ¿no? Pero ya se hizo como que eh, un hecho de que te da COVID, allá vas a tomar antibiótico, ¿no? Que no era así. Los neumólogos, por ejemplo, en mi trabajo, no lo recomendaban. Y los que se hospitalizaban, pues ya eran pacientes que estaban con la neumonía puesta secundario a otra infección, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué órganos son los primeros afectados y cómo se mide el daño? Bueno, el primer órgano que se veía afectado era el pulmón, pues, ¿no? Los pulmones del paciente venía con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo medías esto? A través de un análisis de gases arteriales, un NAGA, que se les tomaba al paciente y con eso podían ver cuánto saturaba, cuánto de oxígeno estaba ingresando en su cuerpo y cuánto realmente estaba reteniendo, que era el famoso PAFI en ese tiempo, que es una parte del análisis de gases arteriales, ¿no? Con eso se medía, le hacían una placa de tórax para mirar también hasta dónde iban y en los mejores casos que se podía una tomografía, ¿no? Con eso se podía ver cuánto realmente ese paciente estaba oxigenando. Y en su salud, en su centro de salud donde usted trabajaba, ¿tenía suficiente material para atender a todos estos pacientes en la etapa inicial del COVID? No, en un inicio los pacientes se morían en la puerta del hospital. Llegaban con su taxi y se morían ahí. O sea, nosotros teníamos como si tuvieras un montículo de basura en bolsas negras así amontonadas hasta arriba de pacientes que se morían porque no había oxígeno. Era tanta la demanda, si uno tenía el aproximado para manejar pues a 30 pacientes, llegaban 50, 60 y no había, tenías que ver si venía uno más grave, quitarle a este para ponerle al otro literalmente el tema del oxígeno, ¿no? O sea, porque venían mal, o sea, encima que habían esperado bastante su casa y el paciente con COVID se moría hablándote, saturando la saturación normal, que es un 95 a 100%. Los pacientes llegaban saturando 50, 70, ¿no? Así que no podían más y por más de que se intentaba poner balones, se acababa. O sea, el balón de oxígeno te da cierto tiempo, ¿no? De oxígeno para el paciente y se acababa y no había de dónde, no había cómo, no había plantas. Tenemos una sola planta, ahora ya se incorporaron con la pandemia dos, pero los pacientes llegaban y literalmente se morían, no había cómo, no había camas, lo tenías en silla, en el frío. Se abrió un lado de la pampa porque todo el mundo tenía miedo. En la pandemia todos tenían miedo, ¿no? De contagiarse, de llevar a su casa eso. Entonces, eh, definitivamente después ya para la segunda ola pues el Estado dio más material, pero aún así no se veía, no había ventiladores, no había camas UCI, no había cánulas de alto flujo para poder ayudar a los pacientes y pues todo eso agregado a que era una enfermedad que rápidamente fibrosaba el pulmón, la gente se moría. Y continuando con las preguntas, ¿qué secuelas son las que predominan en personas que tuvieron COVID?
Muchos salieron con un proceso pues respiratorio, les costaba mucho habituarse nuevamente a su rutina diaria, ¿no? Tenían eh, los que habían estado intubados, hablando de los que tuvieron un COVID pues severo, ellos no podían caminar, ¿no? Tuvieron que ir a terapia respiratoria y todo, porque a nivel pulmonar quedaban muy dañados, ¿no? eh, Mucha terapia respiratoria para volver a hacer sus actividades normales. Eh, Psicológicamente quedaron bastante afectados, ¿no? Porque cuando uno se hospitaliza o cae mal, pues es importante la familia, ¿no? La presencia de la familia, el que te va a ver. Sin embargo, estos pacientes estuvieron meses sin ver a nadie, porque ni el celular se les permitía en un momento, o sea, solamente dejaban en una mesita con el nombre del rótulo del nombre del paciente y ellos no veían a nadie. Entonces, y encima, porque he visto pacientes y he tenido familiares también que se morían, el del costado, el del otro lado, el del frente, y luego automáticamente ya venían otros a ocupar esas camas y se volvían a morir. Entonces, psicológicamente quedaron bastante dañadas, ¿no? Esa agonía, porque como lo mencioné anteriormente, los pacientes con COVID, a menos que hayan estado intubados, hasta el último momento han estado despiertos, conscientes, hablándote, ¿no? Y ahí nada más hacían su paro porque ya no podían más. Pero creo que la parte más difícil para ellos ha sido la parte pulmonar, ¿no? Volver a adaptarse a hacer sus actividades sin agitarse tanto, volver a recuperar su saturación normal y para eso necesitaba mucha terapia respiratoria. Bien, y para culminar, ¿en su centro laboral se llevaron a cabo todos los protocolos sanitarios para contrarrestar este virus? Sí, de todas maneras, material para protegernos nosotros tuvimos, o sea, sí hubo, ¿no? Definitivamente hubo mucha donación de tal forma que pudimos estar bastante protegidos, ¿no? Solamente fue al inicio un tema para poder llevarse a los pacientes que habían fallecido, como nadie los quería tocar, muchas veces se han llevado hasta personas que no eran sus familiares, ¿no? Porque les ponían un rótulo con el nombre y luego, ¿sabes? Todo el mundo se echaba el alcohol y se borraba. Entonces había bastante confusión que fue al inicio de quién era. Por ese lado sí hubo mucha deficiencia porque la demanda de pacientes fallecidos era muy alta, no había los suficientes contenedores, pero en cuanto para protegernos a nosotros y poder seguir atendiendo, sí lo hemos tenido. Como te digo, hubo mucha donación de otros países, aquí el MINSA se esforzó, ¿no? En que tuviéramos todas las medidas necesarias para protegernos. Ujú. Y ya, chicos, no sé qué más quisieran preguntar. Realmente la pandemia pues ha sido una etapa bastante difícil para nosotros. Yo soy enfermera, y creo que nosotras somos las que hemos estado ahí dando la cara. Ha sido bastante difícil porque mm, era hasta el último contacto y la idea de estudiar una carrera de salud pues es ver la mejoría del paciente, eso es lo que a uno gratifica, ¿no? Y ver tanta gente que se moría de todas las edades, porque era de todas las edades, desde las más jóvenes de 20 años, que te decía, tengo 3 hijos, por favor no me dejes morir, hasta los señores mayores que querían estar con su familia y no podían. O sea, tu último momento creo que debería ser al lado de la persona que tú quieres y no podían, morían solos. O sea, definitivamente ha sido bastante triste, etapas tristes, ¿no? De que por más de que uno a veces eh, se pone de una coraza porque vas a ver muertos en este proceso de tu carrera, ¿no? Siempre vas a llegar a ver la muerte, pero no tanto, no de la manera como con la que hubo, ¿no? Y básicamente que no se podía hacer mucho, no podías ayudarlo más, no había más que hacer. Ha sido una etapa difícil, pero a Dios gracias, pues ya existieron las vacunas y ya hemos podido superar todo eso, ¿no? Sí, muchas gracias, señorita Yasmín, por su tiempo, a todos también. Así culminamos la entrevista hacia la enfermera que, bueno, sobrevivió a esta pandemia. De hecho, es algo digno de admirar.
nos contó, nos proporcionó información valiosa para poder aportar a nuestro trabajo de biología y esperemos contarla también en una próxima ocasión para un próximo trabajo. Muchas gracias a todos y esperemos que todos se encuentren bien por casa. Muchas gracias. Igualmente, cuídense mucho, chicos.